Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Reforma? Bienvenidos a esta mesa de los lunes, la mesa de voto 24 con las representantes de las candidaturas presidenciales en una semana previo al debate, al segundo debate que tendrán las candidatas y el candidato presidencial, también posterior a una semana muy movida en temas del Poder Judicial, desde luego muy intensas también las campañas de las candidatas y el candidato, así es que como siempre le damos la bienvenida y les agradecemos que estén aquí con nosotros a las integrantes, a las representantes de estas candidaturas. Ballesteros, senadora de la República y coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Cuéntenos cómo van sus candidatas y su candidato. ¿Cuáles han sido los asuntos más relevantes de la semana pasada, desde luego de las campañas y los actos de campaña de fin de semana? Sí, yo pienso que el segundo debate va a ser fundamental, va a ser un punto de quiebre para el país y para las tendencias electorales. De nuevo, en un sistema electoral donde la contienda está diseñada para que sea tremendamente inequitativa, el debate oficial es lo que empareja la cancha. Y nosotros lo que siempre le hemos pedido al INE es piso parejo, cancha pareja, para que podamos tener un partido en donde pueda ganar el mejor por talento y no por trampa o por un mal diseño institucional. Entonces estaremos viendo a Maínez golear el domingo otra vez contra la vieja política. León cree que todos son de su condición, ¿no? Como el PRI y el PAN se sientan a hacer acuerdos en lo oscurito, y luego ya ni tan en lo oscurito, hasta los firman para ver cómo se intercambian notarías a través de pagos por elecciones. Piensan que el resto de la oferta política de este país va a ser así, y yo sí se los diría, no somos iguales. Nosotros sí tenemos una convicción de la visión de futuro que tenemos del país, de que lo viejo sí lo representa el PRI y Morena, y lo hemos dicho siempre. Y también decimos de manera muy clara que el hecho que nosotros, Adriana, decidiéramos no hacer alianza con el PRIAN, no quiere decir que no hagamos alianza con la ciudadanía, con sus causas y con la oferta que nosotros siempre hemos estado poniendo sobre la mesa. El problema es que siempre se han sentido ustedes dueños de la oposición de este país y de las posiciones políticas de este país. Por eso no terminan de entender que exista una fuerza independiente que no dependa de ningún esfuerzo de la vieja política corrupta que tiene el PRIAN. Por la trascendencia y por la importancia que representa el último incidente, el último planteamiento y situación que se ha vivido en el Poder Judicial, quisiéramos conocer la postura de las representantes al respecto. Estamos hablando de la investigación abierta en el Poder Judicial en contra del exministro Arturo Saldívar y desde luego el amago, el anuncio abierto también de juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Quisiéramos saber en esta mesa cuál ha sido el planteamiento que ha hecho el candidato Jorge Álvarez Maínez y las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez al respecto. Por eso es que les preguntamos a cada una de ustedes cuál ha sido la postura de su candidato o de sus candidatas en este tema, y comenzamos con Laura Ballesteros de Jorge Álvarez Maínez. Mira, para nosotros es muy importante, es desarrollo económico, ¿verdad? No, el tema del Poder Judicial, el enfrentamiento que hay en el Poder Judicial. Para nosotros es muy importante, y porque además ya lo ha dicho Maínez sobre la mesa en muchas ocasiones, es verdaderamente escandaloso lo que sucede en el Poder Judicial en materia de privilegios y en materia también de incumplimiento de lo que tendría que ser la ley. Es escandaloso porque ahí está sobre la mesa lo que desnuda hoy el caso Saldívar. O sea, es decir, tampoco estamos diciendo nada que no esté documentado y que no esté sucediendo hoy. Sin embargo, también hay que otorgar el beneficio de la duda en términos de que pues, tiene que probar su inocencia o le tendrán que probar su responsabilidad a través de un proceso. Sí creemos que en medio de esta contienda electoral, lo último que puede pasar es que Saldívar renuncie a la campaña de Claudia, porque por ahí escuchábamos algunas versiones, sobre todo la alianza, que decía que se separe, que no, a ver, que se quede ahí porque eso los pinta de cuerpo completo. Eso pinta de cuerpo completo esta siempre conjunción que existe entre el poder político y el poder económico, entre el poder judicial con el poder ejecutivo, sobre todo cuando existen ya acuerdos políticos detrás. Creemos también que Saldívar decidió formar parte de un proyecto político cuando sin duda su rol tenía que haber sido otro como exministro de la Corte, incluso renunció para irse para allá. Y cuando ese tipo de posiciones eran mucho más neutrales al menos, aun cuando había muchos acuerdos también bastante visibles entre el Ejecutivo y el Judicial. Entonces, número uno, que se quede ahí, porque esa es una fotografía muy clara
de cómo está esa perversión entre los acuerdos políticos y los intereses caminando. 2, que el Poder Judicial sin duda sí necesita de una revisión y de una renovación, y necesita, por supuesto, también de todo un proceso que acompañe su fortalecimiento, no su debilitamiento, y por eso para nosotros el Plan C es una verdadera locura para el país. Necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes y a los poderes de la Unión. Y número 3, que se le investigue, porque claramente en este proceso tiene muchas cosas que explicar. Traigo escrita, yo no soy abogada, pero aquí traigo mis notas. Es el artículo 112 de la Ley del Poder Judicial, que garantiza la presunción de inocencia. Esa es una de las leyes que se viola con la filtración de datos. Con gusto te lo puedo decir si no te me echas encima así tan agresivo. Con calma podemos hablar. Entonces se violó el debido proceso. Merece bueno, claro. O sea, están haciendo una ley paralela al momento de la acusación. Están haciendo una ley para poder investigar a los ministros. Eso es totalmente violatorio. No se puede hacer una ley para después aplicarla retroactivo. O sea, cualquier persona lo sabe, no necesita ser abogado para hacerlo. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí, que tampoco contestaste, me parece, es que si esto no fuera político, no tendría los atropellos que tiene. A ver. Sí, bueno, yo diría justamente que los argumentos de la vieja política, tanto del PRIAN como de Morena, con este tema en específico, nos dejan al desnudo la situación actual en la que se encuentra el país, con sus 3 poderes de la Unión, con este desgaste que ha habido entre uno y otro, y sí hay que decirlo, promovido desde la Presidencia de la República en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo en un sistema que hoy cada vez se agota más. Por eso la defensa de la autonomía de cada uno de ellos para Movimiento Ciudadano resulta fundamental. Hoy más que nunca no podemos ceder un ápice ante los intentos de regresar hacia el hiperpresidencialismo, pasando por encima de la división de poderes. Esto pasa también por hacer una profunda reflexión por el poder legislativo. Esta elección es muy importante porque precisamente en el Congreso se van a jugar los contrapesos para poder llevar una agenda plural y diversa, y donde se pueda también hacer un ejercicio democrático en donde las facultades metaconstitucionales del presidente de la República no regresen nunca más. Pero sí queremos hacer un énfasis de nuevo, que claro que hoy hay problemas de corrupción en integrantes del Poder Judicial. Este caso pone el reflector en uno muy concreto, pero tendrían que revisarse muchos más. Y todos estos personajes además llegaron ahí por la vieja política, por los acuerdos del PRIAN, Saldívar ahí estaba cuando llegó el presidente López Obrador. O sea, viene de una vieja cultura política donde esto está absolutamente normalizado, y qué bueno que hoy se abre precisamente esta grieta para poder ponerlos a revisión, que rindan cuentas y que tengan responsabilidad si cayeron en ilegalidad. Muy bien, comentábamos al inicio de esta emisión que estamos enfilándonos al segundo debate entre las candidatas y el candidato presidenciales. Algunas de las temáticas que se van a abordar en este próximo domingo, en este encuentro, son, entre otros, crecimiento económico y combate a la pobreza, así como cambio climático y desarrollo sustentable. Quisiéramos conocer cuáles son algunos de los planteamientos más importantes entre estas y las temáticas que se van a abordar en ese debate, que sus candidatas y su candidato llevarán a este encuentro. Y cuando hablamos de crecimiento económico y de variables macroeconómicas, etcétera, la primera cosa que tenemos que plantearnos es: ¿crecimiento económico para qué? Es decir, es importante saber si lo que queremos es seguir subiendo el porcentaje de milmillonarios que tiene este país y disminuyendo las oportunidades que tiene la población que tiene acceso o menos acceso a ellas. Por eso Maynes ha planteado desde el principio que uno de nuestros ejes más importantes es un México próspero. Y un México próspero justamente se plantea desde una visión de crecimiento económico sostenible, enfocado hacia la prosperidad y el crecimiento de las personas en todas sus variables e indicadores, especialmente de pobreza, ¿no? Que tengan ellos una alternativa para salir de la misma. Y número 2, un crecimiento que también nos permita tener una economía sostenible, pero que apoye al medio ambiente y al planeta. Y por eso creo que este eje y este debate para nosotros va a ser tan bueno y va a ser de muy buenos resultados,
Porque nosotros entendemos esto de manera sistemática o sistémica, como lo estoy explicando. Los tres ejes forman parte de un todo. La prosperidad tiene que ver con el crecimiento económico, tiene que ver con la sostenibilidad y tiene que ver también con la disminución de la pobreza en el país. Es muy importante decir también que de los rezagos que hoy está recibiendo el país y que es producto también de gobiernos del PRI, del PAN, de un problema sostenido que Morena no ha podido tampoco dar una solución para cambiar el marcador en este sentido, es el número de población que tenemos, por ejemplo, en la economía informal, ¿no? Hablemos de eso, porque parte de los programas de López Obrador y el éxito que han tenido con la población radica en eso. Hablar del seguro popular, hablar de incrementar el IMSS Bienestar, tiene que pasar claramente por una condición de saber cuántas personas están teniendo hoy acceso a la economía informal y que no puedes llegar a ellas y ayudar en su crecimiento sostenible y en su bienestar si no es a través de apoyos directos. Por eso, al final lo hemos dicho de todas las maneras posibles, hay que sostener la política social del país y llevarla al siguiente siglo, llevarla al futuro. Para nosotros, entonces, es claro que si vamos a seguir con una estructura de política social de esta manera y sobre todo crecerla hacia las personas trabajadoras, hacia las mujeres, hacia los jóvenes, las primeras infancias que hoy tienen que entrar y participar de esta política social, ¿de dónde va a salir el dinero? Tiene que salir de una reforma fiscal profunda. Nosotros sí le estamos entrando a eso. Nosotros hemos dicho de manera muy clara que PRIAN y Morena son conservadores fiscales porque no quieren entrarle a la discusión. Sus dos candidatas, de hecho, han dicho que no piensan moverle un ápice a este tema y nosotros pensamos que este es el corazón del desarrollo sostenible con solidaridad fiscal y con una serie de elementos que permitan a quienes ganen más ser mucho más solidarios con el resto. Y entonces sí invertir en un programa nacional de infraestructura sostenible, en un programa nacional de vivienda, que 1 millón de jóvenes vayan a las universidades, que la gente tenga acceso universal a la salud. Se está privatizando hoy el sistema de salud porque el gobierno empezó a hacer transferencias directas y desmanteló el presupuesto de infraestructura para la salud pública. En ese tipo de cosas es donde nosotros creemos que se hace una diferencia y, por supuesto, cerrar Tula y Cadereyta, como ya lo hemos dicho, que son el monumento a la economía gris, el monumento al desarrollo gris y poco sostenible del país y que nosotros creemos que para llegar a una descarbonización y transición justa es donde tenemos primero que pegar. Yo sigo pensando que de nuevo, ¿no? El futuro está por delante. Creo que hay una fórmula muy clara hoy que está atendiendo las necesidades más importantes de la población, que para poderlo sostener y llevarlo a otras poblaciones, otros sectores otra vez prioritarios, como he dicho, que es la niñez, las juventudes, las mujeres, las personas trabajadoras, es importante hacer un planteamiento serio de dónde va a sacar el dinero el gobierno. Sí hay que decirlo, hay dos grandes problemas hoy en el gobierno de Morena que tienen que ver con el mal gasto del presupuesto público hacia políticas que no tienen que ver con la sostenibilidad y que además están gastándose una muy buena proporción del presupuesto público, 2 billones de pesos para ser claros, nada más hablando de la refinería y del tren militar en la Selva Maya. Y al mismo tiempo, por el otro lado, la deuda, en donde tenemos ahí casi 1 billón de pesos de deuda, en donde nos están generando un problema incluso en las reservas del país. Por eso, hablar de una reforma fiscal resulta hoy, en este momento, lo más importante que podemos hacer. En Movimiento Ciudadano, y Maynes lo ha dicho, lamentamos mucho que ninguna de las dos candidaturas de la vieja política tengan una propuesta al respecto. Todo sigue siendo el barril sin fondo de un país hoy que cada vez tiene más problemas económicos en un entorno mundial adverso. Y decir otra vez de manera muy clara que nosotros sí quisiéramos voltear a ver a la población que hoy no está en la economía formal, porque es ahí donde están las necesidades mayoritarias. Y por el otro lado, cuando hablamos de economía, de prosperidad y de crecimiento, pues pongamos el ejemplo con lo que sabemos hacer muy bien y es lo que le ofrecemos al país: creación de empleos como primer lugar en nuestras prioridades, y ya lo demostró Jalisco y Nuevo León con los gobiernos naranjas, que somos primer lugar de empleos en el país. Muy bien, pues por último, última ronda, si pueden ser muy breves, simplemente para redondear esto que abrimos en este bloque, que son las propuestas que estarán llevando sus candidatas y su candidato al segundo debate que se llevará a cabo este próximo domingo. Laura Ballesteros. Muchas gracias. Quiero retomar esta última parte de Alejandra, de Adriana, justamente hablando de lo que es tener un país para todas y para todos, para todes. Un país plural, diverso,
que pueda abrazar a todas las expresiones políticas y que en democracia podamos convivir. Por eso para nosotros denunciar la manera sistemática en la que se ha atacado a Movimiento Ciudadano para que no exista como una tercera alternativa en la boleta, especialmente por parte de quienes se creen dueños de la alternancia en este país y de la oposición, que es el PRIAN. Lo vamos a seguir diciendo porque ha sido, insisto, sistemática la guerra sucia que hemos vivido. Por este esfuerzo verdaderamente fuera ya de toda proporción para que no exista una tercera vía en el país. ¿Y por qué es importante esta tercera vía en el país? Ya lo hemos dicho, y por eso me parece también muy sintomático, Adriana, de pronto, que cuando haya coincidencias, porque las tenemos también nosotros en algunas cosas, se acuse de que haya algún pacto. Me parece que ahí, en ese pensamiento dicotómico que los caracteriza, han sido incapaces de construir precisamente en la democracia que tanto ustedes pregonan, la posibilidad de que todos los proyectos estemos representados, y no terminan de entender que hay una tercera vía real que este país necesita y está pidiendo, y es en donde nosotros nos estamos posicionando. Un Plan Nacional de Infraestructura Sostenible es lo que está poniendo Maynes sobre la mesa, a través, por supuesto, de 100 plantas para convertir residuos orgánicos en energía, 2,000 kilómetros de ciclovías, 5,000 puntos de carga para transporte público eléctrico, impulsar un acuerdo verde, por ejemplo, para la sostenibilidad, en donde hemos puesto ya sobre la mesa, porque lo hemos dicho, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a que venga una elección? Si hoy tenemos un Congreso y PRIAN y Morena hacen mayoría, ¿por qué esperar hasta septiembre con temas tan nodales como la crisis del agua, por ejemplo? Hace falta una normativa de avanzada y de futuro para atender la crisis del agua, y nosotros hemos puesto en estos días ya, la semana pasada, para ser precisos, desde la Cámara de Diputados, una ley nacional de aguas. Si esto fuera prioritario, le estarían dando celeridad por parte de Morena en lugar de las pensiones o de tocar y debilitar al amparo en el país. Digamos, estas cosas que sí son de fondo para Movimiento Ciudadano son las que nos gustarían estar hablando con la oposición, con el partido en el poder, y que podamos entonces tener coincidencias o divergencias, pero sí con acuerdos muy concretos de temas que el país está listo hoy para regular, legislar o para asumir, y que no se está haciendo. Entonces, bienvenida a la tercera vía en el país. Nosotros estamos muy contentos, llegamos muy fuertes al debate y les anticipamos, como ya lo dijimos, que íbamos a llevar la elección a tercios, y pasando el debate nos vamos a consolidar como la segunda fuerza política en las encuestas, y bueno, de ahí al cierre para ganar la elección. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es así como llegamos al final de esta mesa. Muchísimas gracias por su tiempo, a las representantes de las candidaturas presidenciales, a usted que nos brinda también su tiempo y su atención. Lo invitamos a revisar esta misma mesa. Se repite 8 de la noche en nuestro canal de YouTube, y desde luego también a que visiten nuestras plataformas digitales en www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.com.mx. Hasta la próxima y muchas gracias.